Continuamos nuestro estudio de los relatos de los orígenes, la creación del mundo y de la humanidad. Estamos estudiando el capítulo 2, que forma parte de la primera Toledot. Quisiera yo presentar el esquema de esa primera Toledot, tal como lo encontramos en sus apuntes en la página 15. Allí va a aparecer este esquema en donde recordamos que son los capítulos 2, 3, 4, 2, 3 y 4. En el capítulo 2 vamos a encontrar el relato del Jardín del Edén, capítulo 2, capítulo 3, allí la caída y la expulsión del paraíso, y en el capítulo 4, los tres hijos de Adán y Eva. Vamos entonces ahora a continuar con nuestro estudio del capítulo 2. Ya hemos visto cómo Dios creó y modeló al ser humano y lo puso en el jardín. Luego se describe el jardín del Edén con toda clase de árboles y un mandato de Dios, como también una prohibición. Y ahora vamos a ver cómo Dios creó a los animales y a la mujer. Estaba el ser humano en el jardín con todos los vegetales y ahora Dios va a crear los animales y va a crear después también a la mujer. Capítulo 2, los versículos del 18 al 25. Vamos para ello a la página número 16. Dios crea a los animales y a la mujer. En primer lugar, se constata que el hombre estaba solo y una vida humana en la soledad no es bueno. Eso no es bueno. Ante la mirada de Dios, la soledad no es buena. Y por eso Dios les va a hacer una ayuda adecuada. Eser en hebreo quiere decir ayuda, quiere decir auxilio, que Dios le va a dar al hombre que se encuentra en riesgo precisamente por su soledad y por su fragilidad. Y entonces, para superar esa soledad, Dios va a comenzar creando a los animales. Eso. Y Dios le va a presentar al ser humano, le va a presentar los animales. Y nosotros constatamos entonces que no había enemistad entre el hombre y los animales. Hay una buena relación de armonía, pero estaban destinados a servirles de ayuda, pero no son la ayuda adecuada. Son ayuda, pero no son la ayuda adecuada que ayude al ser humano a superar su soledad. Los animales, se nos dice, son modelados como el hombre sin el soplo divino. Y curiosamente, Dios le va a dar la capacidad al ser humano para que les ponga nombre. Antes Dios daba nombre a las cosas que creaba. Ahora Dios crea a los animales, los da como ayuda y el ser humano les puede dar nombre y así ejerce un señorío sobre ellos. Pero curiosamente tenemos que decir, no rompen la soledad humana. Entonces Dios decide intervenir y es cuando viene que Dios duerme al hombre en un sueño. Dios duerme al hombre. Hay que tener presente que no se trata de dormir como anestesia, no es una anestesia. En la Biblia hay momentos en que Dios actúa con todo su poder y esos momentos son algo que está reservado solamente a la realidad de Dios mismo. El ser humano no puede ser testigo de esos momentos donde Dios actúa. Viene el asunto entonces de que Dios quita la costilla y aquí viene otra imagen antropomórfica, Dios como cirujano toma la costilla y de ella va a formular a la mujer. La costilla es algo humano, es algo salido del cuerpo del hombre. Y entonces, con esto vamos a decir que la mujer tiene origen humano. Tiene origen humano.
tiene origen humano. Los animales no tienen origen humano. La mujer tiene origen humano, ha salido del cuerpo del hombre. Y por lo tanto, si salió del cuerpo del hombre y tiene un origen humano, a ella sí puede ser la ayuda adecuada. Y así se confirma la unidad de varón y mujer ya afirmada en Génesis capítulo 1 de la creación en el sexto día. Y ahora vamos a ver que tenemos hombre y mujer, hombre y mujer. Aquí el texto no habla, hay que recordar, de un varón llamado Adán. No hay un varón que se llame Adán. Adán es una palabra que significa ser humano y es el ser humano en general. Adán, el que sale de la Adamá, de la tierra roja. El ser humano es un Adán y es varón y mujer. Y aquí se va a diferenciar. En hebreo, varón se dice ish y mujer se dice isha. Y por lo tanto, están en una relación y en un nivel de igualdad. El Adam, el ser humano, es ish y es isha. Ish e isha, varón y mujer, los creó precisamente en un plan de igualdad y de relación. Ish e isha. Muy bien. Isha es femenino de ish. Bueno, ahora hay que notar otro hecho en este episodio de Génesis 2, que comienza la palabra humana. Y el relato del Génesis, el ser humano comienza a hablar, comienza a pronunciar una palabra cuando Dios le presenta a la mujer y lo hace para expresar su admiración. La primera palabra de un ser humano en la Biblia es en la admiración, el reconocimiento de la mujer que Dios le llevó precisamente para que fuera su ayuda adecuada. Esto tiene un valor importantísimo para entender las relaciones humanas desde la fe. La palabra comienza cuando el ish reconoce a la isha como un don de Dios y queda admirado. Y precisamente por eso, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejar la familia de origen. Esto ya nos va a anticipar la historia posterior, porque el amor conyugal de él, ish, por su isha, por su mujer, puede más que el amor a los padres. Para unirse a su isha, deja su familia de origen, deja a sus padres y se une a su mujer. Después de que los seres humanos, fueron creados, se nos dice que estaban desnudos. En el mundo antiguo, la desnudez y en el vestido están relacionados con el honor del ser humano, no tanto con el pudor. La desnudez y el vestido no tienen en primer lugar relación con el pudor, sin duda lo tienen, pero en primer lugar tienen relación con el honor. Y entonces cuando el ser humano es creado en una relación del Edén, en una vida apacible, el honor de cada uno es reconocido por el otro. Se reconoce su honor en el jardín del Edén y por eso están desnudos. Se reconoce su dignidad y se respeta. Con esto concluimos el capítulo 2. Vamos a responder a este cuestionario. Dice: 1. Génesis 2:4 se sirve de antropomorfismos para representar a Dios. Claro que sí. A Dios se le presenta como alfarero, como jardinero, como cirujano. Bien. 2. Los mitos mesopotámicos están en el trasfondo del relato de Génesis 2:4. Verdadero. 3. Dios infunde el soplo o aliento vital también a los animales de su creación. Falso. Los animales
no tienen el soplo o aliento vital de Dios. 4. El paraíso es un don al que se corresponde con el trabajo en el jardín, y habría que decir el cuidado del jardín verdadero. 5. Que el hombre pueda tener acceso al árbol de la vida significa que es mortal, pues precisamente porque es mortal puede comer del árbol de la vida verdadero. El árbol de la ciencia significa un conocimiento y un dominio ilimitados como el que pretenden tener los dominadores de los pueblos. Efectivamente, eso significa. 7. El hombre ejerce la palabra hasta que Dios le presenta a la mujer verdadero. 8. La desnudez y el vestido se relacionan con el honor del hombre, efectivamente, se relacionan también con el pudor, pero sobre todo con el honor del hombre. Estaban desnudos porque en el jardín del Edén se reconocen su honor y su propia dignidad. Pasamos ahora al capítulo 3. El capítulo 3 es el capítulo donde podríamos decir se da la caída del hombre y de la mujer con las consecuencias que tiene esa caída. Vamos a ver, los versículos del 1 al 5 es la tentación, del 6 al 8 la caída, del 9 al 13 Dios, el hombre y la mujer que los confronta. Luego vienen los castigos como consecuencia y luego la expulsión del jardín del Edén. Esta es toda la trama y el dramatismo del capítulo 3 de la tentación, la caída y la expulsión. Vamos a ver, inciso A, la serpiente y la mujer, la tentación. Comenzamos con la serpiente. Lo primero que tenemos que decir que aquí la serpiente no es una divinidad del mal, es simplemente que no se nos olvide, es una criatura, es una criatura. Simplemente hay que decir. Y es el más astuto entre todos los animales, pero es una criatura, es un animal, no es una divinidad, no es divinidad. Tampoco es el diablo. En Génesis, la serpiente no es el diablo. Eso va a ser un símbolo que aparecerá después en la literatura apocalíptica. Aquí la serpiente es una criatura, es el más astuto de los animales, pero sin duda funciona como símbolo del mal, símbolo del mal. Y eso ya aparece en muchos pueblos vecinos. Eso, un símbolo que aparta o pretende apartar al ser humano del camino de la ley de Dios. Ustedes recuerdan que en la tiara del faraón hay una cobra que puede picar, ¿verdad? El poder es un símbolo del mal que puede acarrearnos graves consecuencias. Pero la serpiente en el Génesis habla y hasta da sus argumentos. Es una criatura maliciosa y así es un ser humano, es un animal personificado como ser humano. Y se le presenta el más astuto de los animales, el más astuto. Nahash es la palabra hebrea para serpiente, Nahash. Y esta Nahash era siempre relacionada con las prácticas de la adivinación o de la magia en aquellas culturas. Ahora, vamos a ver cómo se da la tentación. Y la tentación se produce por una manipulación de la palabra de Dios. Tanto la serpiente como la mujer distorsionan, manipulan la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace la serpiente? La serpiente y la mujer. La serpiente distorsiona, tergiversa la palabra de Dios, presentando un Dios prohibicionista. Un Dios que sí les prohibió efectivamente, pero les prohibió para molestar al hombre. Vamos a leer el texto en Génesis 3, del 5 al 8. Dice la serpiente,
Dios les ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín, respondía la mujer de la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis o pena de muerte. Aquí ya habla de un solo árbol que está en medio del jardín. Y en realidad había dos, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Y la mujer dice, más del fruto del árbol que está en medio, sí, el del bien y del mal está en medio, pero también está el árbol de la vida. Ahí está una distorsión. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahí está la argumentación de la serpiente. Tergiversa la palabra de Dios, un Dios prohibicionista que lo hace por molestar al hombre y porque Dios quiere cuidarse del ser humano, no sea que el ser humano sea como Dios. La mujer, ¿cómo tergiversa la palabra de Dios? Es más sutil. Presenta a la prohibición, le añade, no pueden comer ni lo pueden tocar. Y aquí está un tema muy propio de aquellas culturas, el tema de los tabúes o de las prohibiciones sagradas que no tienen justificación, simplemente es tabú, no hay que tocarlo, eso no se toca. Vamos a ver otra vez el diálogo. Fíjense lo que Dios dice. Vamos a poner lo que dice cada uno de los personajes. Lo que dice Dios, lo que dice la serpiente y lo que la mujer dice. Dios dice, de todo árbol pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. De todo árbol pueden, de ese no. ¿Qué dice la serpiente? ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles? Vean, prohibicionista, de ninguno de los árboles. ¿Qué cosa dice Eva? Podemos comer del fruto de los árboles, mas del que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis ni lo toquéis. Eso no lo dijo Dios. Ese tabú no lo estableció Dios. Pero ¿qué dice la serpiente? De ninguna manera morirá. De ninguna manera morirá. La serpiente tacha a Dios de mentiroso, de que está engañando al ser humano. Imagínense ustedes, lo engaña al hombre por miedo de que la criatura se convierta en su rival, que sea igual a Dios y trate de usurparle el lugar de Dios. La serpiente presenta una tentación muy interesante a un Dios verdaderamente envidioso del ser humano. Y eso es todo lo contrario de cómo Dios se había presentado. El más amigo del ser humano. Ahora, ¿qué dice la serpiente? Que si ustedes comen, serán como dioses. Este es un asunto interesante. Serán como dioses. Y ahí se presenta como el ser humano experimenta el deseo de sobrepasar sus propias limitaciones. No quiere ser un ser humano limitado, quiere ser un ser humano que tenga todo el poder de Dios. Aspira a una desmesura, más allá de sus medidas, superar sus medidas. Y entonces esto es lo que propone la serpiente para inducirlo a la transgresión. ¿Qué cosa es lo que propone la serpiente? Que el ser humano haga de sí mismo un Dios, que el ser humano se haga absolutamente soberano, absoluto y exclusivo sobre todo, dueño absoluto sobre todo. Y se trata obviamente de algo imposible cuando se superan las capacidades humanas en esa desmesura. Es imposible, pero es atractivo. Ser como dioses, imposible, pero atractivo. ¿Por qué es esto? Porque los imperios, los emperadores, te van a poner a un ser humano al frente y este ser humano se siente dueño de todo, que todo lo sabe y que todo lo puede y que quiere ser soberano, quiere ser como un dios. Y es más, los jefes de las naciones se divinizaban,
se divinizaban, se consideraban como dioses y así querían que los tratara. ¿Y qué cosa sucede cuando un ser humano limitado y pequeño comienza a actuar como si fuera Dios y a decidir como si fuera Dios, pretendiendo que sabe todo? Bueno, vean ustedes solamente Hitler. ¿Qué cosa hizo? Pretendió efectivamente tener un poder absoluto, dominar todo, arreglar todas las cosas como él le parecía, acomodar el mundo como él le parecía. ¿Y qué cosa produjo? Es verdaderamente un desastre. Y eso es lo que producen todos los dictadores, que superan sus capacidades, como dictadores se sienten dioses, decidir sobre todo y mandar sobre todo, o sea, esa desmesura, esa soberanía absoluta, esa exclusividad de todo conocimiento, bueno, cuando es un ser humano pequeño, limitado. Y entonces, cuando se comportan como si fueran dioses, pues lógicamente la riegan. No son Dios. Vamos a ver ahora la mujer, el hombre y la caída. Vamos a leer los versículos del 6 al 8, que esto no siempre están presentes. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios, por entre los árboles del jardín. Ahí está pues la transgresión. El hombre y la mujer, la caída. Comer del fruto. Comieron del fruto. Eso. Entonces, vamos a ver en primer lugar. La serpiente no le quita responsabilidad a la mujer. La serpiente simplemente despertó el deseo y la curiosidad. La mujer es la que va a decidir. La serpiente despierta el deseo y la curiosidad y desaparece. ¿Qué cosa sigue? Que la mujer y el hombre van a comer del fruto. Pero hay que corregir algo. Eso no es un pecado sexual. No fue un pecado sexual. Es algo aberrante pensar que porque el hombre y la mujer tuvieron relaciones sexuales, Dios los expulsó del paraíso. Eso es falso. El comer del fruto no es un pecado sexual, tampoco es glotonería. ¿Qué es en el fondo esa grande transgresión o a lo que llamamos uno de los 5 pecados originales que aparecen en Génesis 1:2? La esencia de la transgresión es romper la relación con Dios. Vamos a ponerlo en este color. Romper la relación con Dios. Uy, no se ve. Romper la relación con Dios. Se quiebra la confianza. Dios le hizo algo y la mujer le creyó más a la serpiente que al mismo Dios. Y luego el hombre le va a creer más a la mujer que al mismo Dios. Y esa es la transgresión. Es romper con Dios, perderle la confianza, perderle la fe a Dios como fruto de un espejismo que les presentó la serpiente, que iban a ser como dioses, algo falso, pero se lo creyeron y ya no le creen a Dios, le creen a la serpiente o el hombre le cree a la mujer y cae en ese espejismo. Y es curioso, el hombre y la mujer se hacen solidarios en el mal, como sucede normalmente en los males que aquejan a la humanidad. Precisamente hay muchos seres humanos que se hacen solidarios para cometer el mal. Consecuencia, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Los transgresores de la voluntad de Dios pasan de una desnudez no percibida, estaban desnudos y ni cuenta se daban, a una desnudez percibida. Ahora comienzan a darse cuenta de lo que sucede con ellos y ya se presentan
como personas adultas responsables de sus decisiones. Y entonces tienen que afrontar el hecho de haber tomado una decisión equivocada, se dan cuenta de que están desnudos y quieren disimular cubriéndose con una hoja. Se hicieron una hojita para taparse. Y luego, ¿qué hicieron? Además, se escondieron. Al romper la confianza con Dios, creerle a la serpiente y a la mujer y no a Dios, y no creerle a Dios, rompen la confianza con él. Y ahora a Dios, curioso, el Dios que los creó y que los puso en el jardín, lo ven como un rival, como una amenaza y se esconden. Después de la transgresión, se le comienza a temer a Dios. Antes de la transgresión, hay una relación buena con Dios. Ahora ya no hay relación buena con Dios. Después de la transgresión, comienzan a temerle a Dios. Eso. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta de que ya no son como debían ser. Hay un cambio radical en su relación con Dios. Le fallaron a Dios. Vamos a ver que en el relato hay un protagonismo femenino. El varón es infantil. El varón no habla, es un infante como los niños. Un infans es el que no habla y necesita ser alimentado en la boquita como un niño. El varón es infantil. La mujer, por su parte, comienza a tener una imagen maternal, que es la que da de comer, imagen maternal, anticipa también su papel en la generación y la transmisión de la vida. Vamos a ver ahora que va a presentarse Dios frente al hombre y a la mujer. Versículos 9 al 13. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Hasta ahí este encuentro de Dios con el hombre y la mujer. Dios busca al pecador. Es lo primero que tenemos que constatar. Dios busca al pecador. Pero antes tenemos que constatar, hubo sin duda una grande falta al desconfiar de Dios y creerle más a la serpiente. Pero una pregunta, ¿murió el ser humano cuando comió del fruto del árbol? Claro que no murió, pero en el mandato de Dios estaba, el día que comieren de él, morirán. Pero comieron y no murieron. ¿Qué significa? Que hubo una falta contra Dios, pero hubo ya un perdón original, hubo pecado original, pero hay perdón original, y vamos a ver que Dios va a buscar al pecador. Eso es algo nuevo. Parece una especie de antropomorfismo, sin duda, pero tiene grandes enseñanzas. Este antropomorfismo, o sea, Dios que no sabe dónde está el hombre y que lo va a buscar. Esto es muy antropomórfico. Es como que Dios no sabe dónde está el hombre. Pero esto nos dice, Dios no se aparta del hombre. Aunque el hombre no le hace caso a Dios y no confía en él, Dios no se aparta de él. En primer lugar, le perdonó la vida y ahora no se aparta. Lo busca y se acerca. Eso. Dios es conocido por su palabra, por su palabra. No hay visión de Dios. Dios sigue siendo trascendente. Pero, ¿qué cosa va a aparecer? Una evasión de responsabilidades. ¿Qué cosa encontramos? Evasión de responsabilidades. El varón evade su responsabilidad y le echa la culpa ¿a quién?
le echa la culpa a la mujer que me diste esto. Y la mujer también evade su responsabilidad. La mujer le echa la culpa a la serpiente. Vean ustedes, cuando los niños chiquillos rompen algo, llega la mamá o el papá. ¿Quién rompió eso? Nadie. Y después comienzan a echarse la culpa unos a otros. Y eso es lo que pasa en la historia. Nunca afrontamos las responsabilidades de nuestras decisiones y nos echamos la culpa a unos o a otros. El relato como tal, no disculpa, no los disculpa, tampoco los indulta. Cada quien tiene que afrontar las consecuencias de su relato y eso se llama responsabilidad. Se quieren evadir responsabilidades, pero el relato no permite que evadan responsabilidades, no los disculpa, no los indulta. Tienen que afrontar las consecuencias de sus malas decisiones. Y hasta aquí terminamos este punto. Seguimos. Bien, aunque el hombre y la mujer querían evadir sus responsabilidades, tienen que afrontar las consecuencias de su mala decisión. Vamos a presentar en la pantalla el texto bíblico del capítulo 3 en los versículos 14 al 21. Dice, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de la mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé, Dios, hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Hasta ahí el texto bíblico de las consecuencias que tienen que enfrentar el hombre y la mujer. Primero, entonces, vamos a encontrar y a señalar que son sentencias muy peculiares. Frente a estas sentencias, lo que debemos dejar en claro es que tanto el hombre como la mujer no quedan malditos. Vamos a poner esto con un color verde. No quedan malditos. No hay maldición para el hombre ni para la mujer. No hay maldición, que quede claro. Bien, esta es una muestra pues ya de ese perdón original. Pero, sin embargo, tenemos que hacer notar aquí, sin embargo, la serpiente queda maldita y el suelo también queda maldito. Por otra parte, tenemos que anotar también que las sentencias para el hombre y para la mujer, e incluso para la serpiente, son realidades comunes de la vida. El lector las puede constatar en su vida diaria. Lo que el lector nota y lo que el texto pretende decirnos es que en realidad esas situaciones dolorosas no eran parte del proyecto de Dios. Dios no quería que fuera así la vida. Esas situaciones que se enfrentan cotidianamente son el resultado de verse apartado de la voluntad de Dios y creerle más a la serpiente que a Dios. La vida no debería ser así, no debería ser así, así es por decisión del hombre. Ahora, hay un tono muy particular cuando se enuncian estas sentencias. El tono no es
el de una condena irremediable, o sea, hasta aquí quedaste absolutamente condenado. Más bien es una constatación o un balance de los daños de una mala decisión. Bueno, vamos a ver ahora cuáles fueron las consecuencias para la serpiente, luego cuáles fueron las consecuencias para la mujer y cuáles son las consecuencias para el hombre. Para la serpiente las consecuencias sí son tremendas. La serpiente queda maldita, maldita y humillada. Eso. La astucia de la serpiente ha sido derrotada. La astucia derrotada. Pues al final se dice que acechará la cabeza, pero se le aplastará su calcañar. Eso es la certeza de una victoria final del bien contra esa perversa astucia. Consecuencias para la mujer. Nada extraordinario de lo que ya se conoce, pero sí realidades dolorosas de esta vida. Afrontará las consecuencias propias, incomodidades propias de la maternidad. Pero no solo eso, también su apetencia hacia el varón y luego padecer el dominio por el varón. Pero debe quedar claro que esto no es esencial, es una consecuencia de una mala decisión. El proyecto de Dios no es que la mujer esté dominada. Cuando se toma una mala decisión, cuando se desconfía de Dios y se tergiversa su voluntad, entonces sí vienen esas dominaciones. Consecuencias para el hombre. Para el hombre, pues las consecuencias son los que ya conocemos. Tiene que asegurar su subsistencia en una tierra que ha sido maldecida. Tierra que ha sido maldecida. Si esa tierra ha sido maldecida, entonces hay consecuencias que hay que afrontar. El ser humano, entre otras cosas, el hombre tiene que afrontar su situación mortal de volver a la tierra. Eres polvo y al polvo volverás. Todo esto podría parecer demasiado trágico, sin embargo, hay esperanza. ¿Cuáles son los signos que da Dios de esa esperanza? Los signos evidentes es que se puede sobrepasar la muerte precisamente a través de la generación de los hijos. Una señal de esperanza es que habrá descendencia. La bendición del capítulo 1 no ha sido abolido. Sean fecundos y multiplíquense. Pueden todavía, a pesar de eso, ser fecundos y multiplicarse. Habrá vida, efectivamente. Y un signo de que habrá vida, otro signo es que es el nombre de la mujer. El hombre le puso a la mujer Eva, y Eva, vamos a decirlo, Eva quiere decir la madre de los vivientes, madre de todos los vivientes. Y esa es una señal de esperanza. Habrá vida como fruto de la descendencia. Otras señales de esperanza es que Dios hizo túnicas de piel y los vistió. Después de su transgresión, ¿qué hicieron? Se taparon con unas hojas, unas hojitas vegetales. ¿Qué cosa hace Dios? No abandonó a sus criaturas, siguió protegiéndolos después de la transgresión. Dios los viste, no los deja en la deshonra. Dios no rompe relaciones con los seres humanos. Ellos desconfiaron de Dios, los seres humanos se apartaron de su voluntad. Dios no se aparta ni rompe relaciones con los seres humanos. Y por lo tanto, el ser humano no puede dejarse llevar por la desesperación. No ha roto con Dios y Dios no ha roto con el ser humano, al contrario, les hizo túnicas de piel mucho mejores que esas hojitas que se pusieron para taparse. Bueno, pero después va a venir una expulsión y leemos el texto en 3:22 y a 24.
Y Yahvé Dios dijo, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín del Edén para labrar, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Estas son la expulsión. Bien, antes que nada, para interpretar esta expulsión del jardín del Edén, tenemos que ver que se trata de un lenguaje muy particular. Hay motivos míticos. Estamos nuevamente con los mitos conocidos en los pueblos vecinos que retoma la Biblia y los va a poner desde otra perspectiva, pero recoge esos motivos míticos. Bien, ¿qué cosa es? Hay una deliberación en el Consejo Divino. ¿Qué cosa vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto. Luego, el árbol de la vida, motivo mítico, hay que guardarlo. Luego los querubines y luego también la espada ardiente, ¿verdad? Bueno, aparece aquí entonces la imagen de un Dios celoso. Aparece así cuando dice, cuidado frente al hombre. Esta expresión resulta muy extraña y entonces toca al lector decidir cómo interpretar esa actuación de Dios, esa decisión. Se puede hacer desde una lectura abstracta, solo en el plano de las ideas, o una lectura desde la experiencia. Desde una lectura abstracta, solo en el plano de las ideas, se puede especular mucho sobre el rostro de Dios, y este rostro de Dios es un rostro que parece un poco complicado. Se parece mucho a lo dicho por la serpiente desde el punto de vista abstracto. Aparecería como un Dios celoso que quiere protegerse del hombre. Eso es desde una reflexión, interpretación abstracta. Pero si nosotros hacemos una interpretación desde la experiencia que nosotros tenemos de vivir en este mundo, ¿qué cosa es lo que encontramos en todo esto? Pues simplemente que ya hemos experimentado la condición humana y en la condición humana hay algunas realidades que ya sabemos cuáles son. Los seres humanos somos mortales y los seres humanos no estamos en el paraíso. Eso es lo que experimentamos efectivamente, es desde nuestra experiencia. Y la muerte aparece aquí no tanto como un castigo malvado, sino como una protección. Es porque así el ser humano no queda simplemente condenado, encerrado en una condición viciada por sus decisiones. Ya la vida es difícil, es complicada por las malas decisiones. Si tuviera una vida permanente en esas condiciones, uno dice, qué barbaridad, esta vida es insufrible y además no se acaba nunca con estas privaciones. Entonces la muerte le pone límite a esas privaciones y por lo tanto es una protección generosa. Luego, la expulsión del paraíso, sin duda, es interesante, pero no se coagula en una nostalgia del paraíso perdido, sino que más bien sale del paraíso, pero se pone la mirada en el futuro, hacia adelante. Ahora, ¿qué le toca al ser humano fuera del paraíso? Pues construir una historia y esa historia marcha hacia adelante. Por lo tanto, así interpretamos esa expulsión. Ahora, hay un signo de esperanza en todo esto, un signo de esperanza poderoso. Ni el paraíso ni el árbol de la vida fueron destruidos. Efectivamente, tienen que afrontar las consecuencias de su mala decisión en una situación en que cayeron que es irreversible, ya no se puede regresar al paraíso y hay que afrontar las consecuencias de una mala decisión. Pero volvemos a repetir,
Dios no destruyó el paraíso ni el árbol de la vida. De momento, en lo inmediato, el acceso está impedido, de inmediato, pero el camino que conduce a la vida lo podrá tener a través de la muerte. Y aquí tenemos que decir nosotros que el Evangelio, las buenas noticias, las buenas noticias que trajo Jesús, abrirán la esperanza. Y por eso, al final del Apocalipsis, se encontrará en la Jerusalén celeste con los cielos nuevos y tierra nueva, se encontrará el paraíso de Dios y se encontrará el árbol de la vida. Eso al final. Respondemos ahora a nuestro cuestionario 1. La serpiente es una divinidad del mal que compite con el creador. Esto es falso, es una criatura. 2. En su diálogo, la serpiente y la mujer distorsionan la palabra de Dios. Claro que sí, verdadero. 3. Al comer el fruto, el hombre y la mujer rompen la confianza con Dios, lo ven un Dios que amenaza al ser humano. Esto es cierto. Le creyeron más a la serpiente que a Dios, rompen la confianza que tenían con Dios. 4. Lejos de abandonar, Dios busca al ser humano pecador, siempre lo busca. Los seres humanos desconfían, Dios no se aparta de los seres humanos. 5. La nueva situación de los pecadores estaba fuera del proyecto de Dios. Efectivamente, hay una nueva situación en donde hay sufrimiento y muchos problemas, pero eso no era la voluntad original de Dios. Esas condiciones estaban fuera del proyecto de Dios. Dios quería otra cosa. 6. La astucia de la serpiente fue derrotada con una victoria sobre el mal verdadero. 7. La descendencia de la mujer se presenta como un signo de esperanza verdadero. 8. El paraíso y el árbol de la vida fueron destruidos. Falso. No fueron destruidos y esperamos encontrarlos, como dice el Apocalipsis, en los cielos nuevos y en la tierra nueva.